El terror analógico está en decadencia. Pero bueno, supongo que si estuviste más de 5 minutos en internet habrás visto este tipo de videos. Espero. Esto se denomina como terror analógico, analog terror, si sos passion, y se caracteriza por parecer cintas VHS o cassettes, o que son grabados desde cámaras analógicas, de ahí el puto nombre. Y te pregunto, ¿esto te incomodó? Probablemente no. Y es que la razón por la que digo que el terror analógico está en decadencia es que está sobreexplotadísimo. Parece que actualmente la única forma de hacer terror analógico en internet es poniendo filtros de VHS, poniendo una cara modificada y poniendo jumpscares. Pero esa no era la forma de hacer terror analógico antes. Pero volvamos el tiempo atrás y preguntémonos, ¿por qué este género se hizo popular? El terror analógico no es nuevo, se podría decir que se originó en el cine, pues uno de los proyectos más populares al respecto fue The Project o The Blair Witch, siendo el primer found footage que hasta se llegó a pensar que era verdad. Pero si queremos enfocarnos en internet, de los primeros casos de series de este tipo fue el creepypasta de Candle Cove en el año 2009, pero si nos vamos a el primer, al menos en mi opinión, serie que estandarizó el género, debemos hablar de Marble Hornets, el cual es una serie bastante larga, la cual por medio de videos grabados desde una cámara de bajos recursos, nos cuesta la historia de un joven que es perseguido por una entidad que rara vez se nos muestra. Exactamente, digo que esta es la primera serie de terror analógico, ya que nos muestra el cómo desde el minimalismo de utilizar algo de bajos recursos como es una cámara de este tipo, ya nos permite hacer gran terror. Pero al menos si no sos muy fan del tema, no creo que te suenen estos nombres. Pero estoy seguro que si digo Local 58 y The Mandela Catalog, estos sí te van a sonar. Local 58 es del mismo creador de Candle Cove. Eran una serie de cortos en los cuales se veían retransmisiones en la TV en la madrugada, la cual es una sensación que muchos habrán tenido al no poder dormir y dejar la tele prendida para intentar conciliar el sueño con los típicos comerciales que se daban a esa hora, buscando retransmisiones soporíferas intentando conciliar el sueño, pero sin poder dar registro de lo que vieron. En algún momento se ven intervenciones de las mismas. Todo esto se va relatando en minicortos que van avanzando en los años de un condado que es acechado por estas retransmisiones. The Mandela Catalog, siendo el más conocido, siento que ni siquiera es necesario darle presentación. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. Please just let me inside now.
Siento que es el primero que estandarizó el género y metió en la mente colectiva el término de los doppelgangers, siendo que ahora casi que se llaman alternativos y esta palabra se dejó de utilizar. Pero dándole un repaso a los anteriormente dichos, quiero responder la pregunta de qué es lo que nos da miedo del terror analógico. Y es que todos tienen algo en común. Todos parecen caseros. No se ven como superproducciones, como se ven en las películas de terror, en las cuales está el susto fácil, conocido como jumpscare. El terror analógico, al menos los mejores, construyen el ambiente poco a poco, no son simplemente sonidos fuertes, con una imagen horrible. Este género nos presenta situaciones reales, del día al día, situaciones que vivimos al menos o queremos vivir, pero cambiando sutilezas, o incluso usando cosas que ya conocemos en nuestra contra. Road broken will fix you. You will beautiful. You will beautiful. You will beautiful. Muchas veces sentimos que nosotros no vemos el video nos está viendo a nosotros. El cómo las cintas, más que querer mandar un mensaje, nos están pidiendo ayuda. Luego de Mandela Catalog se podría decir que fue el inicio de las series de Deep. Las puedo destacar son The Walden Files, una serie de grabaciones de VHS que nos trasladan una historia sobre el cómo dos amigos, luego de crear una caja alimenticia con animatrónicos, conlleva la muerte de todos los involucrados al respecto, y cómo las propias cintas, las cuales eran una introducción a la empresa, nos intentan mandar mensajes sobre dónde se encuentran los cadáveres de tus conocidos. Y si esto te suena familiar, es porque The Walden Files se creó originalmente como un fanmade de FNAF HS casi digo, de Five Nights at Freddy's. Todos los nombres que te dije anteriormente te suenan a chino. Estoy seguro que si te digo The Backrooms, sí te va a sonar. Los Backrooms se originan en 4chan porque obvio todo se origina en 4chan. Pero para resumir, porque estoy seguro que todos conocen el concepto, estos son simplemente lugares o espacios fuera de la realidad, los cuales no tienen sentido, o que al menos para nosotros no tienen, lugares que deberían estar repletos de personas, pero que ahora están vacíos y solo estamos acompañados por el ruido de las lámparas y el olor a humedad sofocante. Esta premisa fue la que le dio origen al video de terror analógico más conocido, el cual en 9 minutos nos presenta todos los elementos anteriormente mencionados: video casero, un universo que parece que conocemos, situaciones espeluznantes y un narrador mudo. Luego que el video de los Backrooms explotara de manera mediática, llevó a la creación de muchísimas series de terror analógico. Smile Tapes, la historia de un virus que te hace sonreír hasta matarte y que conllevó a la extinción del ser humano. Vita Carnis, una especie de virus cárnico que empezó siendo la revolución pero llegó a matar a la raza humana. Los VHS de Jurassic Park, la cual nos muestra el cómo es la vida de los cuidadores del parque al tener que ver cómo los dinosaurios son más inteligentes de lo que parecen. The Man in the Suit, la historia de la primera película de Godzilla y la asunción del actor dentro del disfraz de Godzilla. Y esto es solamente algunas de las series que me vinieron a mente, porque actualmente todas tienen una serie de terror analógico. Enfocándome en los últimos, es donde se puede ver por qué creo que el terror analógico ha decaído. Los VHS de Jurassic Park y The Man in the Suit presentan los dos puntos de la decaída del género. Los Jurassic Park tratan de una serie de cintas de manera de introducción a la empresa, las cuales intentan explicarnos el funcionamiento del parque, y básicamente nos están contando la misma historia que salíamos de las películas, simplemente agregando algún que otro screamer de dinosaurio. Luego Man in the Suit se inventa una historia casi sin sentido y como un montón de texto que solo explica que un actor por alguna razón se empieza a fusionar con el traje y se convierte en el Godzilla real o algo así. Y ahí está el problema del terror analógico actual, y es que al haberse expandido al gran público, historias que se van creando se vuelven más predecibles o intentan ser impactantes pero pecan de insulsos y sin sentido al momento de contar sus historias. One Piece tiene una serie, Los Simpsons también tienen una serie, Casados con Hijos tiene hasta un terror analógico, y actualmente todo tiene una serie de analog terror. Y ese es el problema, como dije anteriormente, la sobreexposición. ¿No les pasó que cuando ven algo que les da miedo, después de verlo un rato ya no les provoca el mismo terror que les sucedió al momento? Bueno, eso sucede con el terror analógico, ya que vimos tantas series y tantos conceptos que ya es complicado sorprender al que lo mira. Y esto es a lo que me refiero con la degradación del género, aparte del hecho de que la mayoría de cosas ya no son historias sobre la realidad, sino historias sobre algún tipo de contenido audiovisual, lo que ya parece el típico creepypasta sobre el episodio de Perdido o el punto exe. Y es que parece que la mayoría del terror analógico tuvo el mismo ciclo que tuvieron los creepypastas. Ahora la mayoría de historias que hacen es sobre algún personaje que se vuelve loco y mata a todos. Y así es como un género desconocido en un inicio se convirtió en el estándar actual para hacer terror en el internet. Ya para ir cerrando, yo creo que
Uno de los mayores problemas que hubo al respecto al terreno analógico fueron el cómo, al querer hacer contenido más rápido, se empezó a premiar más la velocidad que la calidad. No es raro ver que hay muchísima gente que reacciona a series de terreno analógico con peor calidad que a las que realmente merecen la pena. Y creo que esa fue la primera piedra que provocó el hundimiento del género.